saber un ámbito territorial y los aspectos que te parecen más afectados sobre este informe. Sí, hola, bueno, gracias por venir. En cuanto al territorio, pues, bueno, esto lo voy a decir muy rápido. En el informe tenemos aquí los datos de la extensión, el número de concejos que serían hablantes de la lengua de Asturias, y bueno, pues aquí tenemos que son unos 4.200 kilómetros cuadrados y que bueno, hablaríamos de 18 concejos de Asturias con un número de hablantes que más o menos es, bueno, de acuerdo al atlas que se hizo en la Universidad de Oviedo del 2017, serían 37.000. Pero claro, este número tampoco cuenta los hablantes que están en otras zonas de Asturias o de España o del mundo, porque bueno, este es un territorio de migrantes, como bien sabemos. Entonces, bueno, este número simplemente es de los hablantes que estarían aquí. Y bueno, eso en cuanto a datos. No sé si es mejor que Javier empiece con los datos históricos y luego yo continúe con los autónomos, o si quieres también lo empiezo a decir. Sí, Ramiro Javier Barcia, muchos lo conoceréis, natural de Ilao, é profesor del Departamento de Filoloxía Española e doctor en Lingüística Xeral pola Universidade de Oviedo. Fexo este doctorado con un estudio que se titula El gallego asturiano desde os traballos de campo de Damas Alonso. Damas Alonso foi presidente da Real Academia Española durante muitísimos anos, foi un poeta da xeración do 27 e tía vínculos con esta zona asturgalaica, tanto con Ribadeo como nos Oscos e nas feiras de cerca de Castropol, que é familia, e bueno, viviu aí no temporadas grandes porque o seu padre enfermou e trouxeron aquí para mellorar, cousa que non conseguiu, pero bueno, el tempo que tuvo aquí fez un traballo espectacular investigando palabras do noso idioma, tradicións, e nesos traballos aparecen incluso referencias a costumbres de prelo, ou de armal, ou dos mazos, de igual, de informadores, e tiña unha serie de fichas desconocidas, que non se sabía, miles de fichas, e Xavier Barcia conseguiu el acceso a esas fichas e fixo un documento dos máis importantes que acreditan pues, esa galleguidade, ese formar parte de nosa fala del corpo lingüístico del gallego portugués. Entonces, bueno, ten a palabra Barcia. Gracias, Kiki. Gracias a todos os asistentes e os outros por estar o mañá de sábado aquí. Bueno, a importancia do meu traballo non é desa tesis, en mérito non é meu, é da Damas Alonso, que a serie de fichas das que fala aquí, que son 15.000 fichas de nada, con un rigor, además, filolóxico e investigador, que tía Damas Alonso, ¿no? Que era eminencia a nivel, non xa no ámbito hispánico, sino a nivel mundial, ¿no? Con doctorados honoris causa en Oxford, Cambridge, etcétera, etcétera. Entón, el mérito meu foi dar con elas, estaban perdidas, e vin con elas que, bueno, eso foi investigación máis que académica, casi policial. E outro día, se queres, con todos como foi, porque dá para a novela, porque non teño eu talento para iso, non? Daba para iso, e para iso. Bueno, a mí tocou falarnos un pouco da historia, e as referencias históricas primeiras que temos a nosa fala, as máis importantes son as que hai no convento de Vilanova de Oscos, que ten unha documentación medieval impresionante, e como pasa en todos os conventos desa época, que tiñan moito poder, como era o caso de Vilanova de Oscos, tiñan un registro, especie de registro civil, onde iban recollendo as compras, ventas de terras, esos textos, a partir do ano 1000, están escritos en latín, un latín naquele xeito onde el escribano xa non sabe escribir moi ben latín e ten que ir metendo palabras, romances, palabras nosas, pero que xa desde o siglo XII son plenamente romances, plenamente galegos. Bueno, como son profesor, entendo que non sábado pola mañá, non quero molestar
mostraros moito, pero se ides a página 7 del librín, es un documento, un documento moi guapo, de esos textos notariales da Relación Diplomática de Vilanova. Esos textos están agora en el Archivo Histórico Nacional, desde a desamortización de Mendizábal, e son unha colección, bueno, tuve que ler todos os documentos medievales por motivos laborales que se escribiron nesa época medieval en Asturias, León, Zamora e Salamanca, e son moitísimos, podo asegurar que son moitos, pero dos máis guapos que lín, e xa, lógicamente pésame el corazón, pero desde un punto de vista objetivo tamén, son os de Vilanova de Oscos. Hai cousas, aparte de lo que é estrictamente interés filolóxico, lingüístico, histórico, ten un interés sentimental, bueno, entonces, si está esta página 7, empieza con AHN, que é Archivo Histórico Nacional, que non están esos manuscritos. Este en concreto foi lido por Floriano Llorente, que era un catedrático de paleografía da Universidade de Oviedo. Despois, leuros tamén, fixo outra relectura, Castrillón, que é el cronista oficial dos Oscos, que é un historiador moi reconocido tamén. Vale. Entón, bueno, clasificados, carpeta 1617, documento do Estado. Vamos al documento. Empeza con latinismo, claro. In Dei nomine amen, esta fórmula típica para empezar. Pero, deixa a fórmula e xa empeza o importante, non? Conosuda cousa seña, esa aí seguramente hai que lerla como ñ, seguramente. É o palatal, que non sabía moi ben como representar, porque non existía en latín, e tentan a ver como, efeitos, se das conta, lo que é ñ para nosotros, os franceses grafían GN, os catalanes NY, os portugueses NH, e iso son todo, bueno, a ñ española, como ben sabedes, el rabín, a vírgula que leva en riba, era a abreviación doutra ñ, con dos n's. Non saben como escribir aquilo, porque aquilo non existe en latín, e a referencia escrita, visual, era latín. E se non hai latín, pues, cada un escribe como podía. Non había Real Academia Española, nin da lingua asturiana, non había, eso era, cada unha mañana como podía. Conosuda cousa seña, a cuantos esta carta viren, como eu, María Vicente de Sadamoña, bueno, esa seguramente está mal de Sadamoña, que é un pueblo que todos conocedes, sin duda, conocida de Ilao. Esta María Vicente sale moito, dice que era o señora que tía terras e negociaba col mosteiro de Vilanova, e tía era moito de alcume xa daquela, de apodos, esta chamábase Fillola. Un fillola, como sabes, é un freixolo tamén, non? Dice que a muller estaba delgada. María Vicente, aquí non lo dice, pero moitos documentos de María Vicentes dita Fillola. Nun documento notarial oficial, para que os dedes conta da vixencia que temos, que, bueno, sigue funcionando, non? Hai moita xente de Ilao que casi non sei como se chama, porque fulano de casa tal, o mengano de casa tal, non sei como se chama. Eu soy Javier de Ramiro, e así, non falta que os explique eso, porque sabes que todos eso. María Vicente de Salamoña. Vendo a vos, neste caso estaba vendendo, moitas veces compra, ou intercambian, ou faen os cambalaches. Vendo a vos, abade Don Guillermo, e este sí que mandaba moito, Don Guillermo de Santa María de Vilanova de Oscos, e ao convento dese mismo lugar, cuanta herdade a posesión, as terras que tía, eu hallo e debo por haber, esta é a forma que tengo, lo que teño e teño por lo que sou, non? Por haber en Sadamoño, por preso que a min e a vos ben prougo. Prougo é que les gustou, que tuveron de acordo, que se poñeron de acordo, non? Ben prougo. Convén a saber. Entón, vai a relación. Bueno, a puntuación, ponla, despois, na Edad Media non poñían puntos ni nada, pero bueno. Convén a saber lo que cobra ela por esas terras que lle vende al convento. Un boi bon. Un boi. Cobraba un boi. O a xata, ou moitas veces salmóis. Porque os salmóis de Navia eran moi apreciados. E nos Oscos había menos salmóis que nestas beiras de Navia. Bueno, chamaros a atención na H, bueno, xa vos digo, a grafía era un pouco así na forma de escribir. Un boi bon e 100 soldos, que esos eran cuartos. Preso que a min e a vos ben prougo, que ben prougo, que les gustou, que se puxeron de acordo. Do cual preso me outorgo por ben pagada. Está de acordo, é o preso xusto, vendo estas terras, e estamos de acordo, non? Ten que ter un documento notarial, documento
casi un registro civil. Do cual preso no outorgo por ben pagada, ese máis val do por Deus, e se vale máis, dóbulo, porque, bueno, sodes servidores de Deus, de Dios, entón, bueno, pues, quen lle dice que non a la hora de Vilanova? E por miña alma e de meus partes. Claro, que os monxos de Vilanova non só controlaban el mundo, senón controlaban el viaxe para o outro mundo, que era o que interesaba de verdade. E deste día en diante, sella tirada de noso poder e sella metida no voso. Tirada do noso poder, xa non é mía, é vosa, non? E sella metida no voso poder, nas vosas haciendas. E no do mosteiro, e se alguén da miña parte, da súa familia, despois, descendientes, ou de allea, de outra, contra esta benson é a venta, non? A venta desas terras, e contra esta donación, vera, protestara, haya a maldición, que sea maldito, non se pode, non só ter repercusións civiles, sino ten a maldición, porque vai contra as terras que son de Abade, de Vilanova dos Cos. De Deus, a maldición de Deus, e a miña. E con Judas no inferno yasca por sempre. Como para ir contra ese acordo de a fillola de Cedemoño con la Abade a fillola, cuidado con ela, que era a muller de Armas Tomar. En o inferno yasca por sempre, e a voz del rei peite pague, 100 moravetinos, que era outra moneda da época, era, bueno, el nome por lo menos é de orixe árabe, maravetino, e dobre ao mosteiro a herdade e a carta vaya por sempre. A carta é esta letra, esta escritura, vaya per sempre. Esta escritura está a 101 anos, está para sempre. E, bueno, xa a fórmula final, feita a carta en... Bueno, supongo, pero ese AG hai que leerla seguramente como a palatal sonora de Xiu, lo que dá Xiu. Esta de finais del 12 seguramente era algo así, bueno, despois falar por falar, porque como non queda ningún falante desa época, pero os filólogos supoñemos que algo así como Xiu. Era de 1200 anos. Reinante, don Fernando en Castela en Galiza, Martinos Episcopos, obispo en Oviedo, Álvaro Rodríguez, tenente Asturias, testemoñas son testigos, os testigos que están ali para verificar que todo é de acordo a norma, testemoñas que presentes foron Lopo Suárez, fillo de pai Pérez de Nava, Rodrigo Rodríguez, Dicto Farfón, outro mote, Miguel Romañez, Domingo Romañez, Polai Bermúdez de Gimasya, Pedro Pérez, Dicto Pechoz de Cedemoño y el notario Petrus Notel, que foi el que anotó. E este texto, que claramente é romance, castellano non é, e asturiano a mí tampouco me parece. Ahora, si ven daquén que sepa máis que eu, que hai moitos, e me dice outra cosa e me argumenta, pues, daría razón, claro, me queda outra. E xa vos digo, vou mostrar máis, hai centos de documentos deste tipo. Vale, pues, lectura aparte del interés, xa vos digo que ten, filolóxico, histórico, lectura emotiva para nosotros tamén. ¿No? Hai un documento nel que sabedes que en Xiu había un priorato, que ahora está debaixo das aguas del embalse de Salime, un priorato que dependía de Vilanova, e que sobre todo surtía de fruta y de salmóis, de truitas, de pescado del Navia al mosteiro de Vilanova. Y hay un documento moi guapo nel que van dicindo como son os límites as terras que ten en Xiu, e dice, baixa por a regueira de non sei que, e baixa tal peina e tal, e veis que non sei. Esos topónimos, esos microtopónimos, esos nomes escritos, existen todos hoy, casi 1000 anos despois, todos en Xiu. É unha cosa emocionante. Para min, bueno, este sitio onde tía un prado o meu bolo, e este é outro sitio onde non sei que, todos, un por un, baixando desde arriba desa serra hasta el río, e esos nomes existen todos. Que algo casi milagroso. E nada, bueno, non vos cargo con máis datos, pero bueno, isto é un pouco o mostra, xa vos digo, de toda esa riqueza que hai nesa documentación medieval, que é o sitio máis importante que temos desos siglos en toda a parte. Despois, da parte máis de Idias, sobre todo, hai documentación tamén en Cobrias, en lo que ahora é el Parador, como
pero esta parte del Navia entre Navios básicamente está en el monasterio de Granollers. Que a ver si sería importante también seriamente que se pudiese rehabilitar. Sabemos que hay muchas necesidades y pocos cuartos, pero era importante que se pudiese hacer algo con ese edificio tan singular. Sí, está falando dos documentos que forman parte del origen del gallego portugués. Pues, a importancia de estos documentos é moi importante para Asturias, pero a nivel internacional, el idioma gallego-portugués, que yo nace el portugués actual, pues cando buscan as súas orixes, buscan os documentos máis antigos, ten que atopar esos documentos que pertenecen a Asturias. E é unha cosa que deberíamos valorar e se debería saber. En ese caso, Natalia... Sí, eu teño contado que nos vai falar da encosta sociolingüística e logo vou falar eu de autónimos e de rasgos. Vale, Sí, entonces hablo dos autónomos e... Bueno, a propósito del nombre, porque estamos aquí falando da nosa fala, tal, pero o nombre importa porque estamos falando, acabamos de ver un documento que, como bien dice Quique, puede investigarse como patrimonio de lo que sería el gallego-portugués, que el gallego-portugués no existe ya, es simplemente el romance desde el que salió el gallego y el portugués actual, y el gallego de Asturias también. Pero estamos hablando de un patrimonio que va siglos y siglos atrás y al que realmente ahora, con el nombre de Eonaviego, no le estamos dando esa importancia, porque parece como que aquí hablamos algo que es completamente independiente, que ni es asturiano, que no es gallego, y entonces ¿qué es? Nombres así que en el informe aparecen, nombres que se propusieron para nombrar a esto. Y Damas Alonso, que bueno, como acabamos de comentar, fue uno de los que más interesaron hace muchos años por esta zona, porque él venía aquí. Y ya hay una cita aquí de los años 40, porque la cita que tengo yo es del 72, pero este hombre escribió tanto que bueno, esto años y años. Damas Alonso lo llamó gallego-asturiano o sea, gallego-asturiano, y él lo llamó gallego-asturiano diciendo: estas hablas de entre Navia y Eleo, fundamentalmente, esto no está en el informe, esto es otro papel, pero bueno, es una cita de Damas Alonso, del año 72. Estas hablas de entre Navia y Eleo, fundamentalmente gallegas, pero con algunos rasgos asturianos, y aquí se referiría más bien al léxico, que fue también una de las cosas que trato mucho, las designo con el nombre de gallego-asturiano. Y él continúa: dentro de esta zona, políticamente asturiana, lingüísticamente gallega. Es decir, la galleguidad de la nosa fala, de acuerdo a gente tan importante como Damas Alonso, no está cuestionada. Ni siquiera cuando la llama gallego-asturiano. Gallego-asturiano para él es simplemente el gallego que falamos en Asturias. Pero, claro, poner gallego-asturiano da lugar a una interpretación posible, que es la de mezcla de gallego y asturiano. Pero no es lo que se intentaba en el principio. Esto es una interpretación que se le puede dar y que desde Asturias, desde ciertos ámbitos de poder, pues no se niega, porque, pues me imagino porque no interesa. Pero bueno, luego otros nombres que se le dieron fueron, por ejemplo, pues Frías lo llamaba gallego-eonaviego, y de ahí ahora lo llaman eonaviego, pero ni siquiera es una reducción de gallego-eonaviego, porque eonaviego, que es el término que ahora está en los papeles oficiales, el que se le quiere dar con el nuevo estatuto, el eonaviego, dicen, no, nos basamos en criterios geográficos, porque como está entre el Eo y el Navia, y entonces yo me pregunto, bueno, entonces la lengua asturiana, el asturiano, no puede llamarse asturiano, porque entre el Eo y el Navia, que hasta donde yo sé está en Asturias, no falamos asturiano. Entonces, asturiano tendría que llamarse Navia, y donde querades poner el otro extremo, que también... Pero eso importa lo menos esa.
Efectivamente. Entonces, si el asturiano es la lengua de Asturias, ¿eso qué significa exactamente? Es decir, geográficamente, no. Entonces, bueno, esto es un poco para ver que la confusión que hay, pero es una confusión que en mi opinión es creada por no querer llamar a las cosas por su nombre y de acuerdo a los criterios lingüísticos. Entonces, por eso desde bueno, o eso es lo que yo creo que es más razonable, llamarlo gallego o gallego de Asturias, si es que se le quiere poner algo más detrás, pero lingüísticamente, como voy a decir yo después, por los rasgos que se recogieron desde hace pues 100 años casi, de Méndez Pidal, los rasgos hay rasgos que son inequívocamente del dominio galaico y entonces, por tanto, desde un punto de vista lingüístico no hay debate, pero bueno. Entonces, bueno, sí, de los glotónimos yo era más o menos lo que quería decir. Sí, voy ahora a comentar a cuestión lingüística. Sí, que por lo de la identidad. el Principado de Asturias, la Academia de la Lengua Asturiana, sacó